estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la Estrategia del Día. Yo soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea en Argentina, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez con lo más destacado del mundo de los bonos en la fija. 1. El BID anunció créditos por $3.800 millones para la Argentina. El presidente del organismo multilateral, Ilan Goldfand, confirmó ayer estos desembolsos a través de una nota de opinión que escribió para el Financial Times, a la que tituló "Las reformas pueden ayudar a la Argentina a liberarse de su historia", y en la que destacó los progresos notables del país bajo el gobierno de Javier Milei. El financiamiento incluirá una inyección de unos $2.400 millones para el sector público que se completará este año, a los que se sumarán otros $1.400 millones durante los siguientes 2 años. En lo que respecta a la asistencia financiera para la administración nacional, esos fondos tendrán por objetivo mejorar la eficiencia del gasto, cubrir subsidios energéticos y a protección social, mientras que los créditos para el sector privado se destinarán a 20 proyectos relacionados a agronegocios, infraestructura, energía y minería, entre los que se encuentran 3 iniciativas vinculadas al litio y al cobre. 2. El gobierno de Javier Milei celebró la semana pasada la desaceleración de la inflación, la caída de los dólares paralelos y la baja del riesgo país. También destacó la decisión del FMI de recortar las sobretasas de sus préstamos, lo que le significará al país un ahorro de unos $3.200 millones, y la votación en diputados que blindó el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, algo importante para seguir reforzando su compromiso con el ancla fiscal. Pero este veranito económico no llegó a la costa. Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, durante este fin de semana larga se trasladaron 1,4 millones de turistas y gastaron poco más de 228.000 millones de pesos. El número de viajeros fue 7,1% menor que en 2023, mientras que los gastos cayeron un 33,3%, algo que se explicó en parte por el hecho de que este mismo fin de semana, pero del año pasado, había sido de 4 días y que todavía existía el programa del previaje. En el equipo económico del gobierno, además, vienen relativizando estas comparaciones interanuales de consumo, ya que las consideran poco útiles porque en 2023 el consumo estaba artificialmente alto por la caída de la demanda de pesos, precios pisados y el plan platita. Por eso, agregan, son más relevantes hoy las comparaciones mes a mes sin estacionalidad. 3. Con la presencia de Santiago Bausili comienza una nueva edición de las jornadas monetarias del Banco Central. El encuentro, que se desarrollará este lunes 14 y martes 15 de octubre entre las 8:45 y las 18:30 horas en el Palacio Libertad, contará con la presencia de destacadas economistas del país y del exterior. Entre ellos, figuras de la talla de Neel Kashkari, presidente y director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis y miembro del Comité Federal de Mercado Abierto, Pablo Hernández de Cos, quien ha sido gobernador del Banco de España, o Gustavo Franco, quien se desempeñó como presidente del Banco de Brasil entre 1997 y 1999. También economistas destacados del país como Vladimir e Iván Werning, Ricardo Arriazu, Gustavo Cañonero o Rafael Di Tella, entre otros. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. Tras el feriado del viernes, el S&P Merval iniciará la semana buscando mantenerse con signo positivo después de haber trepado 0,6% el jueves. El riesgo país empieza en 1.106 puntos básicos, el dólar blue va a abrir en 1.180 pesos, el MEP en 1.134 y el contado con liqui en torno a los 1.177 pesos. La brecha cambiaria, por su parte, comienza la semana por debajo del 14% en lo que es la diferencia entre el MEP y el oficial, y en casi 18% si se medía la distancia con el contado con liqui. Y ahora sí, Juan Pablo Álvarez con lo más importante del mundo de los bonos en la fija. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Empezamos esta semana con el riesgo país más bajo en 4 años y a pasito nomás de decir que es el riesgo país más bajo desde la reestructuración de deuda. Hagamos un repaso. El 10 de septiembre de 2020, cuando el banco estadounidense JP Morgan empezó a considerar los bonos reestructurados por Martin Guzmán, el riesgo país cerró en 1.101 puntos. A partir de ahí empezó un camino ascendente. Es decir, que los 1.106 puntos con los que cerró el riesgo país el viernes pasado representan el valor más bajo desde que nacieron los bonares y globales actuales. Además, el riesgo país de Argentina es hoy menor al de Ecuador y la próxima escala es igualar a El Salvador, que hoy tiene un spread soberano de 505 unidades. Veremos si esta semana tiene algún impacto positivo la decisión del FMI de quitarle sobrecargos a la Argentina. Ahora bien, yendo a la curva pesos, en minutos nomás hablaremos con un experto de mercado, pero a grandes rasgos debemos recordar que en la última semana
el gobierno volvió a tener financiamiento neto positivo, ya que colocó deuda por 5,91 billones ante vencimientos de 5,07 billones. En tanto, las LECAP y BONCAP cortaron entre 3,87% y 3,90% de tasa efectiva mensual. Hubo baja de tasas contra la licitación previa y algo de premio contra el mercado secundario. Por último, el jueves, último día hábil de la semana, las LECAP siguieron comprimiendo con fuerza en términos de tasa y en este momento las break-even de inflación caen de 3,5 a 3,3% para lo que resta del año. Y ahora sí, vamos a hablar con Leonardo Quialba, quien es socio de Delfos Investment. Buenos días, Leo, bienvenido a La Fija. En primer lugar, te consulto, ¿qué lectura haces de cómo viene trabajando la Secretaría de Finanzas en las licitaciones de deuda en pesos? En un momento parecía que arrancaba el crowding in, pero volvimos al financiamiento neto positivo y con suba de tasas. Creo que lo que viene haciendo finanzas hay que ir mirándolo en un conjunto con la posición de liquidez de los bancos, las LEFIs y los vencimientos de LECAPs. Cuando se combina un bajo stock de LEFIs con una aceleración de depósitos y altos vencimientos de LECAPs, es donde tenemos seguramente la posibilidad del crowding in. O sea que finanzas deje ciertos vencimientos sin rolear. Esta última licitación no es el caso. Lo generado en LEFIs de la licitación anterior se mantiene, se sostiene, quiere decir que la liquidez de los bancos en ese sentido se mantiene, con lo cual tenía algún sentido que la licitación sea colocada al 100%. Siguiendo con la curva en pesos, Leo, ¿ustedes ven más atractivo en posicionarse en tasa o en inflación? Nosotros tenemos una visión bastante constructiva con inflación. Creemos que de acá a fin de año el gobierno puede unificar el mercado único libre de cambios y el dólar financiero. Esto no implica levantar el cepo, ¿no? Eso que se entienda, pero sí lograr la unificación, eliminar el 80-20, el impuesto país, unificar transacciones, modificar algo en el operatorio de dólar ahorro de la tarjeta, de manera tal que vaya en parte por el MULC y en ese contexto empezar a modificar el crawling peg. Entonces, si ya vemos todos los precios corriendo al crawl del 2, salvo obviamente los más rezagados que son los de servicios públicos y tarifas, deberíamos empezar a pensar en tasas mucho más abajo. Entonces, cuando miro la parte larga de la curva, ahora con los bond caps también en escena, encuentro muy atractiva la tasa larga en pesos. Y de hecho creo que esa tasa larga en pesos puede terminar teniendo una tasa de interés real superior a la que hoy está, o a la que hoy tienen los bonos SER. De esta manera, lo que estoy diciendo es que nuestro pronóstico de inflación está un poco abajo de donde está hoy la inflación implícita entre la curva pesos y la curva SER. Que el constructivo pesos, siempre analizando el contexto internacional, diría que si uno es un poquito más cauto, bueno, debería ser un mix entre SER y LECAPs. Si uno quiere ir un poquito más agresivo, debería sobreponderar las LECAPs y los BONCAPs que están debutando próximamente ya en las pantallas. Te pregunto ahora por la curva hard dólar argentina. En primer lugar, si sos constructivo. Y en segundo lugar, si yo por ejemplo tengo un bono AL30 o GD30, ¿crees que voy a cobrarlo en 2030 tal como dice el prospecto? Seguimos siendo muy constructivos con los bonos argentinos. Entendemos que Argentina está saliendo de una situación muy estresante, pero que nunca tuvo elevadas necesidades de liquidez que justifiquen un default y una reestructuración de la deuda. Por el contrario, teníamos las empresas con niveles de spread muy bajos. Eso le permitía a las empresas rápidamente acceder al mercado. Eso permitía que las empresas no tengan que afrontar vencimientos buscando reservas en el Banco Central. Con los BOPREALES pensábamos un poco lo mismo. Ahora tienen una tasa más lógica de un solo dígito. Eso le permite al Banco Central potencialmente hacer una operación de repo y también despejar curva de vencimientos. Incluso creo que ya algunos subsoberanos pueden empezar a pensar en rolear también algunos vencimientos que tienen hacia adelante. Eso nos deja con necesidades de financiamiento en manos del sector privado que son de 2 puntos del PBI. Es una cifra realmente insignificante como para plantear un escenario de default. Para caer en ese tipo de evento deberías tener un shock externo como fue el tequila, como fue la caída de las Torres Gemelas, como fue la pandemia, como fue la crisis global del 2008. Hoy afortunadamente eso no se vislumbra. Habrá que seguir monitoreando ese riesgo, pero somos muy constructivos. El Global 2030, creo que cuando tal vez de acá a marzo se le abra el mercado al Tesoro, el Tesoro va a poder rolear
esos vencimientos, ya sea con un canje voluntario, que me imagino que podría llegar a ser la operación que termine primando con esos bonos, y de esa manera despejar ya absolutamente toda la curva de vencimiento, porque eso es lo interesante de la Argentina, que tiene números macroeconómicos mucho mejores que otros países que tienen calificaciones mejores que las nuestras. Lo único que, bueno, está saliendo del Valle de la Muerte, lo que nosotros hemos denominado el Valle de la Muerte. Le quedan un poquito más de trabajo en ese sentido, y una vez que hayamos salido del Valle de la Muerte, cuando comparemos los números de Argentina con nuestros vecinos y otros comparables del resto del mundo, muchos se van a llevar una sorpresa al encontrar que tenemos números muchísimo más sólidos y de mayor sustentabilidad que el resto. Obviamente que para eso necesitamos ya no solo que las empresas hayan accedido a los mercados, que los bancos locales hayan accedido a los mercados, que el central potencialmente haya accedido al mercado, sino el Tesoro. ¿Por qué? Porque el Tesoro va a necesitar solucionar los juicios que tenemos pendientes en Nueva York y va a tener que capitalizar el Banco Central. Esto para mí es lo más importante de todo, porque eso termina de solucionar todo el frente monetario y cambiario. Creo que falta poco para eso, necesitamos que sigan soplando los vientos a favor. Así que mantenemos nuestro view muy constructivo sobre los bonos argentinos, pensando que de acá a fin de año podemos estar tranquilamente, si el contexto global acompaña, en 800 puntos básicos de spread. Y si ahí se abren las puertas para hacer operaciones de administración de pasivos, creo que para finales del otro año podemos estar en 400, 500 puntos básicos de spread. Lo que refiere a renta fija internacional, tenemos ahora el Treasury a 10 años que volvió al 4%. Me gustaría preguntarte qué estás viendo de Estados Unidos y si te gusta algo en Latinoamérica o emergentes en general. En lo que hace a renta fija global, yo creo que ahí en nuestros análisis lo que preferimos es hacer una combinación entre treasuries, no ir a buscar bonos en Estados Unidos. La verdad que los bonos basura rinden muy poco para los fundamentos que tienen. Nosotros estamos acostumbrados a empresas muy sólidas que rinden mucho acá en Argentina, y en Estados Unidos es al revés, son empresas muy deterioradas financieramente que rinden muy poco. Entonces, evitaría todo lo que es ese mercado que esté inferior a la calificación de investment grade y que sean de buena calidad. Y en todo caso, iría a buscar retornos en corporaciones de Latinoamérica, que creo que hay rendimientos y spreads mucho más atractivos, con empresas mucho más sólidas. Creo que el contexto internacional para la TAM es relativamente bueno, me lo imagino relativamente bueno para los próximos años. Las empresas tienen mucho mejores fundamentos que una empresa no investment grade en Estados Unidos, y creo que una combinación de ese tipo puede arrojar un retorno más atractivo y un menor riesgo que ir a buscar deuda corporativa de baja calidad en otras partes del mundo. Muchísimas gracias, Leo, por brindarnos tu tiempo y tu conocimiento. Estimados oyentes, me despido hasta la semana que viene. Espero que les vaya muy bien con sus inversiones y que siga el rally de la deuda argentina. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el fin de semana el presidente Javier Milei durante un acto en el que oficializó el cambio de nombre del ex Centro Cultural Kirchner por el de Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. La verdad incómoda en la Argentina es que la Universidad Pública Nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y media alta, en un país donde la gran mayoría de los niños son pobres. Por eso los queremos auditar. No queremos cerrar las universidades como le mienten a la gente, sino porque queremos cuidar los recursos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea, y quería agradecerles por habernos acompañado hasta acá y espero que tengan un muy buen inicio de semana. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.